Buenos días, alumnos. En el marco de las clases de prácticas profesionalizantes y continuando con lo que es materiales metálicos, vamos a desarrollar el día de hoy lo que es acero. Como vimos en las clases pasadas, en general los metales tienen una estructura cristalina homogénea formada por celdas unitarias, donde se ubicaban en cada extremo o en el centro o en las caras los distintos átomos de hierro y sus átomos de aleaciones en caso que si tuviera algún tipo de otro elemento. Como ven acá en la figura, esto es un ejemplo de estructura cristalina con una celda en cada punto que ven, son los átomos del material que están ubicados homogéneamente. También habíamos visto que estas estructuras cristalinas podían tener defectos de dislocaciones y defectos de grano estructurales que le conferían al material propiedades positivas y negativas, es decir, una dislocación podría generar algún tipo de agrietamiento en algún momento, fatiga del material, ya lo veremos más adelante, y los defectos también, digamos, forman parte de la estructura, como ven en los microscopios, se puede observar en algún microscopio, se forman granos entre límite y límite de grano, digamos, tenemos arreglos estructurales distintos. Cada celda unitaria tenía distintas formas, como las descritas acá en la figura, 14 tipos de celdas unitarias, donde cada celda tenía un arreglo atómico en distintas partes. Por ejemplo, las más simples, que son las que más vamos a ver en lo que es hierro, son las cúbicas simples, la cúbica centrada en la cara, la cúbica centrada en el cuerpo. Bueno, prácticamente esta es la estructura que utiliza el acero, y los átomos de carbono o sus aleaciones se ubican en las caras o en el centro. Los átomos pueden estar distribuidos, como dije, en distintas partes. En este caso pueden visualizar la distribución en la cara o en el centro. En general, en lo que es acero vamos a tener carbono como elemento aliante que le confiere las distintas características que conocemos en la industria. Bueno, vamos a ver ahora cómo llegamos a obtener el hierro y el acero. Para obtener hierro fundido, el material en bruto, el mineral de hierro, se lo combina con caliza, piedra caliza y carbón de coque. Como pueden ver acá en la figura, tenemos una serie de tolvas que van a ir combinando el carbón de coque con el mineral de hierro y la piedra caliza. Esto se sube a unas tolvas que elevan el material a través de, digamos, vagonetas a lo que se llama el alto horno, donde vamos a fundir el mineral. Estos hornos tienen aproximadamente 30 metros, entre 12, 20, 30 metros de altura. Imagínense, son estructuras bastante importantes. El mineral con la piedra caliza y el carbón de coque ingresa por la parte superior a tolvas que lo distribuyen homogéneamente dentro del horno. El horno en su interior está formado por una estructura con ladrillo refractario.
El objetivo es elevar la temperatura del mineral hasta fundirlo entre 1530 grados aproximadamente, alrededor de entre 1600 y 1200 grados. A medida que el material va descendiendo, va llegando al centro, donde se le inyecta chorros de aire caliente. Acá pueden ver una serie de tuberías de aire que viene de unas estufas de aire que a presión se inyecta, a alta presión se inyecta el aire para darle no solo la temperatura, sino permitir que se funda el material. A medida que va descendiendo la fundición, vamos obteniendo dos productos. El hierro fundido siempre decanta en la parte de abajo del alto horno, por lo que es extraído a lo que se llama caldero de colada. Este caldero después se transporta a otro horno, ya vamos a ver más adelante. Y la parte superior es la escoria, que se llama. Es todo el material, impurezas del mineral, restos de la combinación del carbón de coque con la piedra caliza. Esta escoria es extraída y es un subproducto del alto horno. Un detalle, pueden ver acá en la parte superior los gases residuales del alto horno también son tratados. Como tienen alta temperatura, también se reutilizan para ingresarlos en el alto horno a través de las tuberías de ingreso. Acá podemos ver en esta figura la distribución de las temperaturas a medida que va descendiendo el mineral, llegando hasta los 1600 grados. La parte de por abajo se extrae el hierro fundido en la parte inferior. Un poco más arriba tenemos la salida de la escoria. Luego tenemos las boquillas de soplado de aire caliente a alta presión, y por arriba tenemos el escape de gases. Para resumir, vamos a ver el proceso general. Bueno, como dijimos, el material de hierro con el carbón de coque ingresa por la parte superior al alto horno, se inyecta aire caliente, el hierro fundido, luego es extraído. El hierro acá líquido tiene alta concentración de carbono, tiene muy alta concentración de carbono. Para bajarle un poco la concentración, se lo somete a un proceso de oxigenación. Se le inyecta oxígeno para eliminar la cantidad de carbono, y de ahí obtener los subproductos del acero, fundiciones con distintas características. Por otro lado, tenemos lo que usualmente conocemos como chatarra, el hierro, acero chatarra, de productos de la industria que, bueno, se van acumulando y se desechan. Ese hierro chatarra de descarte también se procesa y se vuelve a fundir. Eso se efectúa con un horno eléctrico de arco, donde tenemos electrodos de carbono
que con energía eléctrica generan carbono y generan un arco, con energía eléctrica generan un arco que funden la chatarra de acero y también obtenemos acero a partir de la chatarra. Vamos a empezar a ver lo que es la clasificación de los aceros, cómo se clasifican las fundiciones y los aceros luego de la salida del alto horno. Acá pueden ver una figura donde tenemos por un lado la temperatura y por otro lado el peso porcentaje de carbono. Esta es la curva de la estructura de hierro como carbono como composición. Cada línea que ustedes ven encierra una superficie, digámoslo de esta forma, con una estructura cristalina distinta. Es decir, cada porción de este gráfico encierra una estructura cristalina de hierro con características distintas. Acá vamos a tener en cada parte la ubicación del carbono en las distintas caras de la estructura cúbica del hierro. Es decir, el carbono va a pasar a ocupar las caras o el centro de la estructura cúbica de la celda que estuvimos viendo al inicio. Si nosotros elevamos la temperatura, por ejemplo, a 900 grados de hierro con una composición del 0,6 de carbono, vamos a obtener una estructura cristalina. Si la enfriamos rápidamente, esa estructura cristalina quedará reflejada en el material, ¿no? Más adelante vamos a ver en detalle cómo se comporta esta curva. Lo que quiero que noten es que hay un cierto límite entre lo que se conoce como acero y fundiciones. El acero tiene un porcentaje de carbono prácticamente de 0 y 1.7%, 1.4, 1.7%. En este rango de porcentaje de carbono es donde ubicamos a todos los aceros que conocemos en industria. Por supuesto, aceros aliados a carbono, ¿no? De 2.2% a 6,7, 6,67, en este pequeño rango se ubican las fundiciones, que son la combinación de hierro con altos porcentajes de carbono, ¿no? Tienen ciertas características las fundiciones, como es la dureza, son duras y frágiles, ¿no? Son, en general se utilizan para determinados tipos de elementos que vamos a ver a continuación. Lo que tiene que quedar claro es que el acero se comporta dentro de este rango de 0 a 1.7 y la fundición es de 2.2 a 6.67% de carbono. Bueno, como dije hace un rato, vamos a ver las clasificaciones de los materiales empleados en la industria. Vamos a ver varios rangos de clasificaciones. Se los resumo acá para que les quede más claro. Vamos a ver la clasificación de los metales como productos siderúrgicos, la clasificación de las fundiciones según el proceso de elaboración. A medida que el hierro fundido, que se denomina rabio, va pasando en determinados procesos, es decir, pasa de un horno a otro, vamos generando los lingotes, los volvemos a fundir en algún otro horno y vamos generando otros subproductos, vamos a obtener tipos de fundiciones según el proceso de elaboración. También las podemos clasificar a las fundiciones según la composición y estructura.
vimos recién en el gráfico hierro-carbono que las fundiciones tenían un alto porcentaje de carbono del, del 2.2 al 6.7%. Luego vamos a ver lo que es acero, la clasificación del acero según el método de obtención, según su composición química, es decir, si son aceros al carbono o aceros aliados, es decir, aceros con otros elementos, y la clasificación según sus aplicaciones, es decir, el acero para determinadas aplicaciones, por ejemplo, hierro para construcción, va a tener ciertas características en su composición y su método de obtención. El acero, por ejemplo, para herramientas, ya va a ser un acero con otras características, mucho más duro. Así que bueno, tenemos distintas clasificaciones que vamos a ver a continuación. Bueno, como dijimos al inicio, el hierro se obtiene fundiéndolo a 1530 grados con porcentaje de carbono. Cuando lo combinamos con piedra caliza y carbón de coque, podemos obtener el hierro a 1200, fundido a 1200 grados. Clasificación según clasificación como productos siderúrgicos. Tenemos el hierro puro obtenido como producto siderúrgico. Tenemos las aleaciones de hierro con carbono, que puede ser la fundición y el acero. Estos son los dos únicos productos, digamos, en general que obtenemos con la combinación hierro con carbono. Después tenemos las aleaciones, las ferroaleaciones, cuando ya combinamos el hierro, el carbono y algún otro elemento, o el hierro y otro elemento. Bueno, el hierro obtenido del alto horno se lo denomina radio, es un acero que tiene un alto porcentaje de, digamos, perdón, es un elemento que tiene un alto porcentaje de carbono, por lo que tenemos que someterlo a otros procesos de calentamiento y oxigenación para eliminar el porcentaje de carbono y producir los distintos materiales que tenemos en la industria. La SAE y el INAM clasifican los aceros con una nomenclatura. Esa nomenclatura indica en el primer, tiene 4 cifras, de las cuales la primera indica el tipo de acero al que pertenece, la segunda la cifra, el porcentaje aproximado del elemento principal, y las dos últimas el porcentaje de carbono. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la cifra 10, 25. Acá nos indica un acero 1025, nos está indicando que es un acero al carbono, el cual tiene un porcentaje de 25% de carbono. La cifra 2512, un acero 2512, nos está indicando que es un acero al níquel con un 5% de níquel y un 12% de carbono. La cifra 3125 nos indica un acero al cromo níquel. Acá no nos confundamos, es el cromo y níquel que contienen
un 1% de cromo y un 1% de níquel y el 0,25 de carbón. La cifra 5210 designa un acero al cromo que contiene 2% de cromo y 1% de carbono. Bueno, como dijimos, las fundiciones son aleaciones de hierro-carbono que contienen 2.2 al 6.7% de carbono. Tiene un alto porcentaje. Eso generalmente con esto se obtienen fundiciones que son frágiles y duras. Son elementos, digamos, materiales duros y frágiles. Son aptos para algunas estructuras, por ejemplo, las bases de la maquinaria o bloques de motor, digamos, los primeros motores que se fabricaban tenían bloques de fundición, hoy son bloques de aluminio. Esos bloques de fundición son bloques de material duro, digámoslo de esta forma, resistentes, pero son frágiles. Para eso, para obtener distintas características, tenemos que trabajarlo al acero, variando su composición y su tratamiento térmico. Bueno, clasificación de la fundición según el proceso de elaboración. A medida que vamos avanzando en el proceso de elaboración, es decir, después de obtener el arrabio en la primer colada al horno, vamos a continuar con los subsiguientes procesos. La fundición, como dice acá, de primera fusión o arrabio, prácticamente no se usa. Tiene un alto porcentaje de carbono y lo que se hace es formar lingotes para luego refundirlo y proceder a fabricar el acero. Después tenemos fundición de segunda fusión. A ese lingote de la primera lo volvemos a fundir en otro horno o cubilote y vamos obteniendo distintos tipos de elementos. Baja el porcentaje de carbono y vamos obteniendo piezas un poco más dúctiles que se puedan llegar a mecanizar o manejar para formar otros subproductos como máquinas de herramienta y piezas, engranajes, a través de algún proceso de forjado o mecanizado. Después tenemos, a medida que se van pasando los distintos procesos de fundición, es decir, primera colada, segunda colada, o si lo sometemos nuevamente a algún otro tratamiento para bajar el porcentaje de carbono, vamos obteniendo aceros más blandos y maleables, y hasta llegar a lo que son fundiciones endurecidas, es decir, un acero al que se somete a un tratamiento térmico como es el templado para endurecerlo. Es decir, el acero o el material de hierro fundido lo trabajamos, luego de trabajarlo lo sometemos al tratamiento térmico para obtener el material. En resumen, acá vemos el resumen, tenemos la clasificación según el proceso de elaboración, de primera fusión, de segunda fusión,
maleable y endurecido. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las fundiciones según la composición y estructura. Mientras mayor porcentaje de carbono tengan las fundiciones, vamos a tener distintos tipos de fundiciones, que son la fundición gris, la fundición blanca y la atuchada, que es una intermedia. Las más importantes son la fundición gris y la fundición blanca. Si vamos y observamos esto en un microscopio, vamos a ver la estructura del hierro y el carbono de la siguiente forma. Todo, fíjense que acá se pueden visualizar los granos de hierro y van a visualizar también estas láminas negras, laminillas negras, que son carbono, son agrupación de carbono dentro de la estructura. Ya tiene tanto exceso de carbono que ya no se combina ya con el hierro porque ya está saturado y empieza a agruparse en láminas. Esto sería una fundición gris. Y ya cuando va aumentando el porcentaje de carbono, vamos a obtener lo que se llama fundición blanca, donde el porcentaje ya es mucho más alto y ya empiezan a formar nódulos de carbono, como visualizan acá en la figura. Bueno, mientras mayor porcentaje de carbono, más dura va a ser la pieza y más frágil será. Como dice acá, la fundición blanca es más dura y más frágil que la gris. La atruchada que figura acá es una intermedia de las dos. Bueno, vamos a proceder con lo que es acero. El acero tiene una composición de carbono de prácticamente de 0 hasta el 1.7, 1.4, 1.7 de carbono. Algún acero puede llegar al 2%, pero son aceros especiales. La clasificación del acero según método de obtención: aceros comunes y aceros finos. Los aceros comunes se obtienen en el convertidor Thomas o el horno Siemens básico, y los aceros finos son los que se obtienen en otros procesos como hornos Siemens. Digámoslo de esta forma, es una clasificación según la calidad del tipo de acero que querramos obtener. Se utilizará algún tipo de horno u otro. Después, clasificación de los aceros según su composición. Tenemos en general los aceros al carbono y los aceros especiales o aliados. Los aceros al carbono solamente tienen hierro-carbono y los aliados tienen otros elementos como níquel, cromo, manganeso, molibdeno, wolframio, vanadio, silicio. Clasificación de los aceros según sus aplicaciones. Los aceros se pueden clasificar según el tipo de uso. Tenemos aceros comunes, aceros finos de construcción, para usos especiales, resistentes a la oxidación y corrosión, que son los inoxidables, para herramientas y para moldear. Los aceros comunes son aceros, digamos, dúctiles, principalmente se usan para fabricar rieles, bridas,
para material ferroviario, etcétera. Aplicaciones en general en ingeniería y en la construcción. Son los hierros que se utilizan también para construcción en las estructuras. Después tenemos acero fino, y esto ya es para la fabricación de distintas piezas para maquinaria. Ya el porcentaje de carbono va a aumentar un poco y vamos a utilizarlo para engranajes, ejes, maquinarias, transmisiones, etc. Al agregarle, por ejemplo, cromo o níquel, vamos a obtener características de gran resistencia. También tenemos aceros para elásticos. Los elásticos de los vehículos son aceros bastante duros y resistentes que tienen la particularidad de flexionarse y soportar la fatiga. Después tenemos aceros para cementar, que es un tratamiento térmico que veremos más adelante, y los aceros inoxidables. Tenemos aceros para herramientas, que tengan en cuenta que una herramienta tiene que tener la capacidad de soportar un esfuerzo, por lo cual tiene que ser dura, hasta muy dura. Tenemos aceros aliados para herramientas, donde aquí aparecen lo que se denomina matricería. Son aceros indeformables. En cualquier vehículo vamos a tener piezas que, bueno, se obtienen de matricería. Toda la carrocería de los vehículos se obtienen de matricería. Es decir, que una chapa es sometida al proceso de forjado a través de una matriz, que es una pieza de hierro moldeada que copia una moldura que son prácticamente las piezas que componen la carrocería de algún vehículo o alguna estructura de alguna máquina. Eso, imagínense que ese tipo de matrices, esas matrices tienen que forjar miles de piezas y tienen que durar años. Por eso tienen que ser prácticamente indeformables. Y soportar, por supuesto, el esfuerzo del golpe cuando se somete a presión, ¿no? Después tenemos acero rápido, que tienen la capacidad de soportar altas temperaturas, 500-600 grados. Se utilizan generalmente en lo que es herramientas, herramientas de corte en maquinaria. Hoy en día, si bien se usan los aceros rápidos, también se utilizan otros elementos que se llaman insertos de tungsteno y wolframio, que se combinan a alta presión y eso generan insertos para mecanizado de piezas en los centros de mecanizado. Esos insertos son bastante más duros y resistentes que los aceros rápidos. Ya acero para moldeado, que en general se utilizan para generar otro tipo de piezas. Son aceros que se funden, son los lingotes se vuelven a fundir y permiten la fabricación de piezas moldeadas. Bueno, formas comerciales de los aceros. Acá vamos a ver una clasificación rápida de lo que encontramos simplificadamente en la industria. Si ustedes van a cualquier comercio van a encontrar en general este tipo de clasificación. En realidad hay más, mucho más variedad hoy en día, pero en general lo que tienen que conocer es esto. Por un lado se clasifican el hierro obtenido en barras, que son barras macizas, de planchuela, hierro cuadrado, redondo, hexagonal, perfiles T, ángulo, UPN,
Esto podría ser lo que en la industria, un lenguaje de industria se conoce como IPN, después de tirantes para rieles y bueno, alguna perfilería para ventanas, etcétera, perfilerías especiales. Esto se obtiene a través del proceso de extruido, de algún tipo de mecanizado por extruido. Veremos más adelante. Después tenemos piezas, molduras lisas estampadas para herrería y chapas lisas, onduladas, rayadas y material desplegable. Caños soldados y caños sin costura. Para formar un caño soldado se pliega la lámina de hierro y se suelda, y si no tenemos que obtenerlo sin costura a través de algún otro proceso de extruido y forjado.